Kimiteshtuji Gisenguatsejino Pano Shiribobunuya, que es prácticamente un saludo en la lengua mazahua, es prácticamente los saludo a todos en el día en el que nos encontramos. Digo, atendiendo a que el tema de hoy es identidad mexiquense y formación profesional, valorar lo nuestro, pues claro está que tenemos que empezar a hablar desde el concepto de identidad. Bueno, pues muchas gracias nuevamente a la universidad. Gracias a las personas que se están conectando para escuchar esta charla. Bueno, pues vamos a empezar. Primero, considero importante entender qué es la identidad. Y bueno, yo creo que la mayoría de ustedes tienen por lo menos una excepción respecto de qué se entiende por identidad. Bueno, en estas diapositivas que ustedes van a ver, yo consideré importante abordar el concepto de identidad desde dos puntos. Ajá. Uno desde el punto de vista psicosocial y el otro desde el punto de vista jurídico, porque bueno, ustedes lo acaban de escuchar, mi formación es jurídica en gran parte, entonces considero importante que analicemos cómo se encuentran las normas respecto de este tema, la identidad, ¿sale? Bueno, empezamos. La identidad entonces es una construcción, ¿no? Se entiende como una construcción respecto de quiénes somos como individuos o como parte de un grupo. Y esto está muy interesante porque la identidad se forja desde lo que nosotros entendemos que somos, ajá, pero sin embargo no podemos dejar de lado que formamos parte de toda una colectividad. Y esto es muy importante porque de pronto la identidad, si bien es cierto, es un derecho humano, tiene ciertos límites, ajá, los cuales nosotros no podemos rebasar aquellos porque entonces ya estaríamos violentando la esfera jurídica de derechos de otra persona. Ajá. Un ejemplo muy claro, yo creo que ahorita, digo, es algo muy reciente, el tema de los Terians, por ejemplo, ¿no? De que por ahí en una clase un alumno me decía, bueno, ¿y qué pasa si un Terian me muerde, ¿no? Decimos, bueno, pues, bueno, una cosa es que ejerciten su identidad, ¿no? De la forma en que mejor lo consideren. Sin embargo, la otra es cuando ya hay una afectación directa a tus derechos, como en este caso, inclusive estaríamos hablando de un tema de lesiones, ¿no? Entonces, que se ventila ya justamente en el tema penal. Bueno, entonces, esta parte que decíamos de quiénes somos como individuos, si bien es cierto, se forja desde la colectividad, principalmente desde donde nosotros nacemos, la familia que tenemos, por eso es tan importante un nombre y los apellidos, que también lo vamos a encontrar instaurado en la propia Constitución. Bueno, ahora dice que conocimiento propio a partir del yo, ajá, de yo soy, esta se va a ver inmiscuido y formado por la relación con otras características como son nuestros valores, nuestras creencias, los roles y pertenencias sociales, que bueno, vamos a ver que desde la propia familia, considero es el primer vínculo que nosotros generamos para formar nuestra propia identidad y obviamente nuestra personalidad. ¿Ok? Justamente en esta familia vamos a aprender los valores, las creencias, por ejemplo, inclusive los roles de género, que dependiendo de cada sociedad también van a ser distintos. Y obviamente la pertenencia social del lugar de donde nacimos, la cultura a la que pertenecemos, por ejemplo, en mi caso, que me considero una persona que forma parte de un colectivo cultural, ajá, de un pueblo indígena, entonces yo me reconozco a partir de este grupo social y a partir de mi comunidad y luego de mi pueblo. Bueno, entonces, para empezar, la identidad como tal, ajá, va muy de la mano con otro derecho que se llama el libre desarrollo de la personalidad, que justamente volvemos a lo mismo, son dos derechos humanos y prácticamente el libre desarrollo de la personalidad implica que nosotros tengamos un proyecto de vida como nosotros consideremos. Esta es la razón por la cual actualmente si queremos divorciarnos, hay algo que se llama divorcio encausado, que digamos que no necesitamos el consentimiento de la otra persona, porque obviamente tenemos que notificarle, pero no necesitamos el consentimiento de esta para decidir si nos divorciamos o no. ¿Por qué? Porque el libre desarrollo de la personalidad implica que cada uno de nosotros decide
qué proyecto de vida quieres seguir. Si esto implica que ya no queremos estar casados o seguir formando parte de una familia en específico con otra persona, pues entonces decidimos simplemente separarnos, ¿no? Divorciarnos. Bueno, entonces, este libre desarrollo de la personalidad claramente va a enmarcar nuestra propia identidad porque nosotros vamos a decidir cómo conducirnos, cómo hablar, cómo peinarnos, cómo vestirnos, inclusive qué religión queremos profesar, nuestra filosofía, nuestra libertad de conciencia, etcétera, ¿no? Entonces, pero bueno, en este mundo de identidades, más bien, porque no hay una sola identidad, sino más bien hay identidades, en este mundo de identidades tenemos que reconocer que si bien es cierto, nosotros nos reconocemos de una forma, también las otras personas se reconocen de otra. Ajá. Esto es el derecho a ser diferentes, ¿no? Hay una diversidad marcada en una sociedad, por lo tanto, nosotros no podemos obligar a otra persona a conducirse o a comportarse como nosotros, a creer en la misma creencia que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué? Porque hablamos también de una libertad de pensamiento, una libertad religiosa. Entonces, a partir de este derecho a la diferencia, también encontramos otro concepto que prácticamente se le conoce como otredad. Ajá. Dice que es la condición de ser otra persona, de ser diferente, ajá, definiéndonos como nosotros consideremos, aunque vivamos en una sociedad determinada. Bueno, ahora, eh, el concepto de identidad, partiendo desde el punto de vista psicosocial, hay un autor llamado Manfred Max Neff, que en 1993 en sus estudios señala que la identidad es una necesidad humana básica. Ajá, esto está muy interesante porque hablando de necesidades humanas básicas, una de ellas sería consumir alimentos de forma diaria o tomar agua, ¿no? Esa sería una necesidad humana básica. Bueno, pues este autor considera que la identidad es una necesidad igual de básica que consumir alimentos, por ejemplo. Dice que relaciona la identidad junto a la subsistencia, lo que estamos hablando ahorita, ajá, la protección, y esto habla de una protección desde el punto de vista del núcleo familiar, por ejemplo, de sentirnos protegidos, hasta fuera de ella, como en la sociedad, que tengamos un conjunto de entes en materia de seguridad que nos protegen, como es la propia policía. Uh-huh. El entendimiento, ajá, es decir, que nosotros nos sintamos comprendidos dentro de, no solo de nuestra familia, sino dentro de la sociedad en general, en un trabajo, en la escuela, etcétera, que se nos tome en consideración, ¿no? El afecto, fíjense, también partiendo desde el punto de vista psicológico y emocional, obviamente, si todos necesitamos amor, no podemos vivir de ellos, digo, no podemos vivir sin ello, entonces es muy importante la participación dentro de la sociedad, que nosotros podamos sentirnos útiles, el ocio inclusive porque es parte de nuestro descanso fisiológico, la creación y la libertad. Bueno, el que nosotros podamos aportar algo, que podamos crear alguna obra literaria, crear algún invento científico, etcétera, ¿no? Y la libertad, que obviamente si no tenemos este gran derecho humano, no podríamos hacer gran parte de todo lo demás que acabamos de explicar. Entonces, bueno, este mismo autor señala que hay cuatro categorías que se tienen que tomar en consideración y estas son el ser, el tener, el hacer y estar. Ajá. Y se propone satisfactores de coherencia, ajá, de pertenencia, diferencia, autoestima y aseveridad, que eso sería el ser, ¿no? Volvemos al punto inicial que decíamos que es reconocernos a nosotros mismos y entender pues quiénes somos, que esa palabra la verdad es que es muy compleja de pronto porque si yo les preguntara a ustedes en este momento quiénes son, pues muchos vamos a, mm, a pensarlo demasiado, ¿no? Porque además que no es una pregunta fácil de responder, sin embargo, dice, para amarnos a nosotros mismos, primero tendríamos que
conocer o saber quiénes somos. Ajá. E incluso amar esa parte buena y esa parte mala, ¿no? Porque partiendo desde lo espiritual, todos tenemos esa dualidad, ajá, que no necesariamente tiene que ser categorizado entre algo bueno o algo malo. Sin embargo, viviendo en una sociedad donde reina la moralidad, pues normalmente tendemos a colocar ciertos términos en la parte buena y otros en la parte mala. Simplemente sería entender que nuestra dualidad nos da para tanto realizar actos buenos y actos malos, ¿no? Bueno, luego, después viene el tener, dice esto implica los símbolos, el lenguaje, las costumbres, los hábitos, los grupos de referencia, la sexualidad, los valores, las normas, los roles, la memoria histórica y el trabajo. Yo considero que esta parte tiene mucho que ver con la identidad colectiva, ajá. O sea, partimos de una identidad individual que normalmente se forja en nuestras familias. Sin embargo, no hay que olvidar que formamos parte de toda una sociedad. En algún momento, un autor llamado Rousseau nos habla de algo que se llama el contrato social, que dice que las personas que vivimos en una sociedad determinada, de cierta manera o tácitamente, aceptamos que nos vamos a regir sobre ciertas normas, ¿no? Sería algo así como, si no me gustan las normas de esta sociedad, pues entonces podría iniciar un cambio, como lo que decía acá en la parte del concepto, crear, ¿no? Tratar de buscar que se tome en consideración una iniciativa de ley, por ejemplo, o si simplemente esa sociedad ya no llena mis expectativas, pues yo simplemente podría irme a vivir a otro país, por ejemplo, ¿no? A eso se refiere Rousseau cuando dice, hay un contrato social tácito con las personas que viven en una misma sociedad determinada. Ejemplo, nosotros nacemos aquí en México y pues sabemos que de entrada la norma que nos va a regir va a ser la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Luego, dice, bueno, habla también de la lengua, por ejemplo, que es la forma en la cual nosotros nos comunicamos. Para mí, por ejemplo, mi lengua originaria, pues me da un sentido de identidad comunitaria y me relaciona inclusive con mi propia historia, con mis ancestros. Entonces, yo me reconozco desde mi propia identidad de hablando de mi pueblo, ¿no? Ahora, también nos habla de un hacer que sería el compromiso, la integración, la definición, el reconocimiento y el crecimiento. Ahora, este reconocimiento y este crecimiento no solamente se da de forma individual, sino también de forma colectiva, que es algo que, por ejemplo, tenemos mucho los pueblos originarios todavía, el hablar de una identidad colectiva, no tanto una identidad individual, sino que nuestra identidad se forja a partir de la identidad colectiva y luego se va en ese camino forjando la identidad individual. Y esto es muy importante porque realmente nos genera cierta unión, a diferencia de la que de pronto logramos ver en las grandes ciudades, como es Ciudad de México, Toluca o demás. Luego, dice, también nos habla de un estar, que es el entorno de la cotidianidad, es decir, donde nos desarrollamos todos, el ámbito de pertenencia y esas etapas madurativas. Bueno, entonces esto es muy importante porque, por ejemplo, los ámbitos de pertenencia, podríamos hablar aquí del territorio, ajá. Y bueno, ya abordando un poco del el tema de la identidad mexiquense, o sea, si yo me considero parte de un territorio, entonces en base a eso se va a ir forjando mi identidad. Bueno, siguiendo con este concepto psicosocial, vamos a ver a otro autor que se llama Johann Galtung, que en 1980 señala que la identidad es una necesidad universal. Si ven, el anterior autor decía que es una necesidad básica humana, ¿no? Ahora, este autor nos dice que es una necesidad universal. Bueno, por eso yo les decía que no es posible hablar de una sola identidad, sino hablamos de identidades y también hablamos de identidad individual e identidad colectiva. Ahora, este autor establece dos necesidades vinculadas a satisfactores materiales, que en este caso sería la seguridad y el bienestar. Y bueno, ¿quién se encarga de darnos esa seguridad y bienestar? La seguridad, en primer momento decíamos, podemos hablar de una
una seguridad, hablando desde nuestra familia, que sería como el pilar principal de la sociedad, al igual que el bienestar, que empezaría por ahí, y también desde nosotros mismos, ¿no? No olvidemos esa tricotomía de alma, mente y cuerpo, ¿no? En bienestar. Entonces, esa sería una parte, la otra sería el sistema de gobierno, que por ejemplo, hablando desde los hospitales, por ejemplo, ¿no? Y del tema de salud. Ahora, la otra parte, cuando habla de satisfactores no materiales, este autor señala a la libertad y a la identidad. Ahora, volvemos con este mismo concepto de libertad. Yo les comentaba hace poco que no es posible ejercer otros derechos si nosotros no tenemos libertad. Ejemplo, cuando una persona está cumpliendo una sentencia, por ejemplo, en un centro de reinserción social, esta no puede ejercitar ciertos derechos, ¿no? Sus derechos políticos, civiles, pues obviamente se ven coartados, y también es claro que en el cumplimiento de esa pena privativa de libertad simplemente pues no puede gozar de otros derechos, como pudiera ser, por ejemplo, una identidad mucho más amplia, como podemos hacerlo nosotros, que es inclusive decidir qué nos vamos a poner hoy en la mañana cuando nos levantamos, y cómo nos vamos a vestir, ¿no? Y cómo nos vamos a peinar, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, dice, a su vez, la estructura determina la seguridad, que es lo que decíamos, el Estado, ajá, y la libertad, mientras que el individuo obviamente va a determinar el bienestar y la identidad. Ahora, hablando igual de este concepto de libertad, en nuestro artículo primero constitucional vamos a encontrar tintes de esto cuando nos dice que en México está prohibida la esclavitud, ¿no? También más adelante, dentro de la propia Constitución, vamos a ver que es necesario que las autoridades jurisdiccionales agoten un procedimiento en el cual se nos respeten nuestros derechos humanos, y una vez que se haya comprobado que en efecto nosotros cometimos un delito, entonces solo en ese momento se podrá coartar nuestra libertad. Bueno, dice, para entenderlas mejor, este autor contrapone su parte negativa, ajá, que sería la violencia, que obviamente esto nos va a dar inseguridad, ajá, la represión, que sería el no tener libertad, la miseria, ¿no? El vivir sin bienestar, y la alineación a no poder ejercer nuestra identidad. Como yo les daba el ejemplo de las personas que están recluidas en un centro de reinserción social, bueno, ya desde el primer momento en que tienen que usar, por ejemplo, un uniforme y no pueden usar otro tipo de vestimenta, pues ya desde ahí estaríamos hablando de que se deben de alinear a ciertas normas internas, ¿no? Pero bueno, seguimos entonces con este concepto. Ahora sí pasamos a la parte jurídica, ajá. Entender a la identidad como un derecho humano. La vamos a encontrar principalmente en el artículo primero constitucional, en donde nos habla para empezar, de la no discriminación, ajá, que queda prohibido en México toda discriminación por motivo de raza, de género, orientación sexual, creencias religiosas, discapacidad, etcétera. Y también el primero constitucional dice que en México obviamente está prohibida la esclavitud, que cualquier persona que entre a México, aunque tenga la calidad de esclavo en su país de origen, al momento de entrar a México, bueno, pues va a ser una persona libre. El segundo constitucional nos habla de los derechos de los pueblos indígenas, esto es, a tener, por ejemplo, nuestros propios sistemas normativos internos, a tener una autonomía propia, a elegir a nuestras autoridades, a hablar nuestra lengua. También nos habla de educación intercultural, nos habla de multiculturalidad, y además reconoce que México es un país multilingüe, es decir, se hablan muchos idiomas, y también es pluricultural. En México tenemos reconocidos 68 pueblos indígenas y 364 variantes lingüísticas. Ajá. Siempre que digo esto, pues la verdad es que me gusta comentarles que inclusive podríamos saludarnos en una lengua diferente todos los días, ¿no? Bueno, esa es parte de nuestra riqueza cultural. El cuarto constitucional nos habla de la igualdad entre el hombre y la mujer,
también nos habla del libre desarrollo de la personalidad y justamente este cuarto nos habla del derecho a la identidad y dice que empieza cuando a nosotros nos colocan un nombre. Ajá. Digamos que es el primer signo identificativo, ajá, de quiénes somos. Ujú. Desde nuestro nombre, de nuestros apellidos. Y fíjense que esto es tan importante que en la actualidad, si nosotros consideramos que nuestro nombre tiende a ser peyorativo o discriminatorio, ajá, o que simplemente afecta tanto nuestra autoestima, como decíamos hace un rato, que es parte o base de la identidad, inclusive podemos hacer un procedimiento administrativo, ajá, para cambiar nuestro nombre. Ujú. Con algo que nosotros consideremos que pues va más acorde a nuestra identidad y que además favorece nuestro propio reconocimiento en la comunidad. Ahora, nos vamos con el sexto constitucional. Habla de la libertad de expresión, ajá, al igual que el séptimo, que nos habla también de la libertad de imprenta, que nosotros podamos expresarnos libremente, podamos escribir y manifestar nuestras ideas de forma libre. Ahora, volvemos a lo mismo cuando yo hablo de que hay una limitante en el ejercicio de los derechos humanos. Todos estos obviamente son derechos humanos y aportan a la identidad claramente, porque si yo en este momento estoy hablando de identidad cultural, es justamente porque me considero que me encuentro relacionada con ello partiendo desde mi propia cultura, ¿no? Desde mi propio pueblo. Ahora, entonces, eh, este derecho a la libertad de expresión y a la libertad de manifestar nuestras ideas de forma escrita, otra vez a través de una pintura, a través de una escultura, por ejemplo, o en la música, bueno, tiene una limitante, esto es que no podemos insultar a otras personas, ¿no? Volvemos al mismo ejemplo de que nuestra esfera jurídica de derechos, ajá, tiene cierto ejercicio y no puede sobrepasar, digamos, que la otra esfera jurídica de derechos de la otra persona. Y se les llama así esferas, porque fíjense, está muy interesante este concepto, porque dice que prácticamente nosotros vivimos como dentro de una esfera, ¿no? Pongámosle así como si fuera una pelota transparente, ¿no? Y dentro de esa, pues están todos nuestros derechos que podemos ejercer. Dice, no podemos rebasar la otra esfera jurídica de derechos de otra persona, porque entonces, pues ya estaríamos entrando a como que esa parte íntima de su propia esfera. A eso se refiere cuando señalan estos conceptos. Bueno, también viene el noveno y el 24 constitucional. Justamente estos nos hablan principalmente de el derecho a elegir qué tipo de religión queremos profesar, por ejemplo, ¿no? Esto es que nadie nos puede obligar a que nosotros formemos parte de un culto, que nosotros creamos ciertas filosofías que no queremos creer o que simplemente no van con nuestra identidad. Ajá. Entonces, esto es un poco de lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a derechos humanos se refiere y aquellos que se ven relacionados con la identidad. Bueno, también vamos a ver que en este camino de protección de estos derechos humanos vamos a tener el Código Penal del Estado de México, que tipifica la discriminación, por ejemplo, es un delito. Los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, sobre todo cuando hablamos de libertad sexual, ajá, es decir, que queramos identificarnos con un sexo diferente con el que nacimos y el que una persona nos lo impida o el que nos obliguen a seguir profesando el sexo que tenemos, por ejemplo, violencia de género también, y señala un concepto que se llama transfeminicidio, que es la violencia que va relacionada con una persona trans, ajá, que se considera del género femenino. También vamos a ver en el Código Penal Federal el feminicidio también tipificado, y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pues vienen todos los tipos de violencia señalados por el tema de género. Y bueno, también no hay que olvidar los tratados internacionales, que aquí los vamos a tener hasta por temas, ¿no? Vamos a ver tratados internacionales que protegen al adulto mayor, al niño, a las mujeres, ajá, la Convención Americana de Derechos Humanos, etcétera. Tenemos inclusive tratados internacionales que protegen la diversidad sexual, a los pueblos indígenas, a los pueblos tribales,
a los pueblos afrodescendientes, etcétera. Entonces, la verdad es que sí tenemos, digamos que bastante, bastantes normas que protegen el tema de la identidad. Ujú. Yo considero que no tenemos un problema formal de normas, sino más bien material ya al momento en el que se van ejecutando, pues justamente el ejercicio de estas normas. Ahora vamos, ahora sí, con la identidad partiendo del origen, haciendo alusión al tema que hoy nos importa. Bueno, eh, pues la importancia de conocer de dónde venimos, ajá. Yo considero que es sumamente importante porque además de que es un derecho humano, como ya lo dijimos, esto implica que nosotros nos reconozcamos a nosotros mismos atendiendo al lugar de donde nosotros nacimos, ajá. Bueno, y es importante traer a colación lo que marca el artículo 2.5 del Código Civil del Estado de México, ajá, donde nos habla de los atributos de la personalidad, ajá. Dice que de manera enunciativa, más no limitativa, esto es, los que señala la norma, pero esto no implica que no haya más en otras normas. Ajá. Y bueno, señala en su fracción cuarta que dice que son los derivados del nombre, volvemos a lo mismo, lo que dice el cuarto constitucional, o inclusive el seudónimo, ¿no? Como me gusta que me diga. Ajá. El de la nacionalidad, partiendo del lugar del origen o donde nacimos, el de la pertenencia cultural, ¿sí? Considero que tengo alguna identidad cultural, el de la afiliación, esto es, de la familia de donde vengo, inclusive el apellido nos da identidad, nuestro origen y obviamente la identidad, si lo ven, pues todos estos conceptos se ven relacionados en sí mismos, ajá, y forjan este derecho humano que es la identidad. Bueno, después nos vamos ahora sí a ver el tema de la identidad mexicana y la identidad mexiquense. Ajá, igual partiendo del origen, ahora es importante traer a colación lo que enmarca el artículo 29 constitucional, que dice no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación, a la integridad personal, ajá, al nombre, a la nacionalidad, las libertades de pensamiento, el de conciencia y el de profesar creencias religiosas, ajá, entre otros. Bueno, este artículo 29 constitucional que nos habla principalmente de la suspensión de los derechos humanos en situaciones de guerra, por ejemplo, también dice que no pueden restringirse ni suspenderse todos estos derechos. Bueno, ahora, hay una pregunta aquí muy interesante que yo me he hecho al momento de hacer esta presentación y es, ¿qué te hace sentirte mexicano? Ajá, porque bueno, ustedes saben que tenemos nuestras fiestas importantes como por ejemplo la independencia de México, ¿no? Em, Otros países, sobre todo, a veces hacen un poquito de mofa diciendo que un mexicano vistiéndose de mexicano, ¿no? Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Qué te hace sentirte mexicano? El que portes un sombrero, el que portes un vestido tradicional, el que comas mole, el que tomes tequila, etcétera. O sea, ¿qué será exactamente lo que nos hace sentirnos mexicanos? Bueno, pues para empezar, el artículo 30 de la Constitución dice que la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Esto es, pues las personas que hayamos nacido dentro del territorio mexicano, volvamos al tema del origen, ajá, que nacimos en cualquier entidad federativa, que hayamos nacido en cualquier buque o embarcación mexicana, también en cualquier aeronave mexicana de igual manera, o que incluso hayamos nacido en otro país, ajá, pero que nuestros padres sean mexicanos. Entonces, esto es lo que nos marca el artículo 30. También dice, se puede ser mexicano por naturalización. Esto es, las personas extranjeras que vivan en México, pero tienen que cumplir ciertos requisitos. Para empezar, tienen que vivir en determinado tiempo en México, tienen que, digamos que, relacionarse con la identidad mexicana e incluso antes de darles la naturalización les hacen un examen para ver si exactamente conocen de nuestra historia mexicana e inclusive si conocen y si se saben el himno nacional mexicano, ¿sale? Bueno, y bueno, de ahí pues ya estamos viendo más tintes de la pregunta que decíamos, ¿qué nos hace sentirnos mexicanos o qué es lo que realmente me hace sentirme a mí mexicano? Bueno, pues para empezar,
tenemos una ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional. Ajá. ¿Qué es lo que nos hace sentirnos mexicanos? Para mí yo empezaría por decir que pues una que haya nacido en México, ¿no? Como lo dice el 30 constitucional, que haya nacido en México, el conocer mi historia, cómo fue nuestra independencia, cómo fue nuestra revolución mexicana, eso en gran parte ya me hace sentirme más mexicana. Y obviamente conocer el himno nacional y cantar el himno nacional con toda la dignidad y con todo el respeto que se merece. Ahora, esta ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacional señala que es una obligación, fíjense, una obligación, o sea, no es que decidamos si queremos hacerlo o no, celebrar festividades o ceremonias oficiales. ¿Y qué? ¿En alusión a qué? En alusión a nuestra bandera, ¿no? También el que conmemoremos las fechas más importantes de nuestra historia mexicana. Y fíjense, hay algo bien interesante que nos señala justamente esta ley, lo marca así, tal cual, el culto a la bandera mexicana. Y a mí me llama mucho la atención esta palabra cuando dice culto, porque normalmente lo asociamos a la religiosidad, ¿no? Por ejemplo, el ser muy religiosos, muy católicos, etcétera. Bueno, pues resulta que esta propia ley nos marca esa palabra, ¿no? El que le rindamos cierto culto a la bandera, cierto respeto. E incluso, por ejemplo, Em, esta misma norma señala que no podemos mutilar a la bandera, ¿no? O no podemos cambiarle el nombre al himno nacional o nuestro escudo. E incluso estos pueden ser motivo de sanciones, de multas e inclusive em, de el que nosotros estemos cometiendo algún delito en materia penal. Fíjense qué tan importante es para los mexicanos proteger nuestras insignias identitarias que inclusive están conmemoradas en la norma, ¿no? Ahora, también el artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala las obligaciones de los mexicanos. Ajá. Una de esas está, por ejemplo, que hagamos nuestro servicio militar. Ajá. ¿Por qué? Porque también como mexicanos tenemos que defender a nuestra patria. Ajá. Parte de este nacionalismo del que estamos hablando. Ahora, digamos que eso, una vez que yo ya tengo reconocida esa nacionalidad mexicana, que es mi identidad, ya me reconozco como mexicana, ahora vamos digamos que yéndonos a las entidades federativas. Si bien somos mexicanos, pero también si por ejemplo, nacimos en Oaxaca, pues nos consideramos oaxaqueños. Ahí viene una palabra que son los gentilicios, ajá. La forma en que se denomina una persona por el lugar donde nació, ajá. Entonces, el gentilicio oaxaqueño, bueno, ya hace alusión, si es una persona mexicana, pero que también es oaxaqueña, ¿no? Que nació en Oaxaca, ¿ok? Bueno, ahora esta identidad mexiquense, dicen, la vamos a encontrar desde, partiendo de nuestra cultura, desde nuestro territorio, ajá. Para empezar, pues obviamente el Estado de México, ¿no? Nuestra cultura, fíjense que en el Estado de México tenemos 5 pueblos indígenas, ajá. Mazahuas, otomís, náhuatl, tlahuicas, y tenemos, ay, a ver, tlahuicas, matlacincas, perdón, ok, tenemos matlacincas. Entonces son los 5 pueblos indígenas que tenemos aquí en el Estado de México. Los más prolíferos somos los mazahuas, los otomís y por ahí todavía un poquito los náhuatl. Los tlahuicas y los matlacincas lamentablemente pues están ya en decadencia. Ahora tenemos la forma de gobierno. La población, nuestra gente, nuestras festividades más importantes, nuestros centros arqueológicos y emblemáticos, como por ejemplo, por mencionar algunos, pues el Cosmovitral de aquí de Toluca, el Andador del centro de Toluca, no sé, el Nevado de Toluca también, pero tenemos, no olvidemos que también, no sé, por ejemplo, Valle de Bravo, el lago de Valle de Bravo, también tenemos otros monumentos emblemáticos como Teotihuacán, etcétera. Entonces, realmente nuestro estado es bastante grande, ¿no? Entonces, hablamos obviamente
de que este es multicultural y obviamente multilingüe, atendiendo a los 5 pueblos que se encuentran aquí, pero también los pueblos que transitan. Acuérdense que dijimos que tenemos 68 pueblos indígenas y estos están transitando en todo el Estado de México y en México en general. Ajá. Obviamente tenemos nuestro propio himno del Estado de México, tenemos el nacional y el del Estado de México, nuestro propio escudo, la gastronomía, el arte, la música, etcétera. Entonces, todo eso es lo que nos va dando esa identidad, el que nosotros nos reconozcamos como mexiquenses. Ahora, y volvemos a lo mismo, tenemos una identidad individual, pero también una identidad colectiva. Bien, entonces, hablando del gentilicio de mexiquense, hay una situación bien interesante, que el gentilicio dice que es un adjetivo de relación derivado del lugar en que se nació, como les decía, pero es un atributo de la personalidad que funciona como punto de referencia y como sentido de pertenencia. De nuevo, yo soy mexicana, pero también soy mexiquense. Ajá. Dice, la persona conserva su gentilicio sin importar en dónde viva. Esto es, si yo vivo en el extranjero, sigo diciendo soy mexicana. Ajá. Pero si vivo en otro estado distinto, pues la intención de que yo me considere mexiquense es que, digamos, me enorgullezca decir que soy mexiquense en otro estado. Ujú. Ahora, un poquito de historia, la elección del Estado de México fue el 2 de marzo de 1824, justamente acabamos de pasar por ello, cuando se instala el primer Congreso en el Estado de México, 2 de marzo de 1824. Ahora, fíjense, les digo como un poquito de historia, nuestro territorio original era de 130 kilómetros cuadrados, ajá, que con el tiempo hay un autor que maneja una palabra, dice, fueron mutilados para crear la propia Ciudad de México, ajá, se crea la Ciudad de México, los estados de Guerrero, Hidalgo y Morelos, y posteriormente en el 2022 cedimos una parte a Tlaxcala. Ujú. Bueno, también un poco de historia, la primera capital fue la Ciudad de México, la capital del Estado de México, fíjense. Pero en el transcurso de 6 años fue movida primero a Texcoco, luego a San Agustín de las Cuevas, que hoy es Tlalpan, y desde 1830, pues nuestra capital del Estado de México es Toluca. Ahora, con el tema del gentilicio, de esta forma, ¿cómo nos denominan? Ajá. Fíjense que hay una situación aquí bien interesante, porque hasta 1970 empezamos a tener gentilicio, es decir, antes de ahí no teníamos, o sea, no es como decíamos los chihuahuenses, jaliscienses, ellos ya tenían su propio gentilicio, pero nosotros todavía no. Bueno, de hecho, se popularizó en 1981 cuando el gobernador Alfredo del Mazo, el día de su toma de protesta, que fue el 15 de septiembre de ese año, utilizó por primera vez la palabra mexiquense cuando dijo una frase que es, este es el más alto honor al que puede aspirar un ciudadano de nuestro estado mexiquense. Ya señaló ese concepto. Ahora, como les decía, antes de 1970, pues los ciudadanos del Estado de México no tenían gentilicio, ajá, pero tampoco podríamos llamarnos mexicanos, ¿están de acuerdo? Porque formamos parte de una federación y digamos que todos somos conocidos como mexicanos, entonces había una necesidad de que nosotros tuviéramos nuestro propio gentilicio. Ujú. Ahora vamos a ver tintes por ahí. En 1940, Heriberto Enríquez, que es el autor del himno del Estado de México, en parte de este himno dice mexicanos por patria y provincia. Ajá. Es decir, que pareciera que somos doblemente mexicanos, ¿no? O mexicanos al cuadrado, como por ahí también lo encontré en un escrito. Ujú. Dice, bueno, es que no es posible decir que seríamos simplemente doblemente mexicanos, sino tendríamos que tener también pues nuestra propia denominación. Después dice que de 1969 a 1975, Carlos Juan González nos llamaba a sus gobernados mexicanos del Estado de México. Ajá. O sea, seguían llamándonos mexicanos prácticamente. Algunos noticieros de la época señalaban, dice, al Estado que lleva por nombre el de la misma patria. Ajá, nos seguían relacionando con México en general. Ahora, dice que en 1967 el periodista Alfonso Sánchez García, ajá,
señaló que el privilegio de llevar por nombre el de toda la patria tiene efectos psicológicos, puesto que como provincianos no tenemos un nombre que nos distinga del resto de los compatriotas. Ajá. Y esta parte es bien importante porque al inicio, cuando hablábamos de que la identidad es una necesidad, aquí lo vemos, ¿no? Dice, tiene un cierto efecto psicológico porque entonces sí somos mexicanos, pero nada más mexicanos y entonces nuestra demarcación territorial, ¿qué nos da? Ajá. Como hacía falta algo por ahí señala este periodista. Luego, de 1960 a 1985, Mario Colín, ajá, y se envía un documento a la Academia Mexicana de Lengua a través de la cual pide una opinión para que se instaure un término adecuado a los mexiquenses, ajá, y le contesta un lingüista que se llama Daniel Guacuja, y responde, fíjense qué interesante esta parte, responde que los gentilicios son de origen popular, dice, no artificial y son espontáneos, esto es, se crean a partir de esa identidad colectiva, o sea, no es que alguien tenga que señalar que nos debemos denominar de cierta manera, sino es que nosotros conjuntamente reconozcamos ese concepto y entonces queramos que se nos denomine de esa manera, ¿no? Sí, pero bueno, Mario Colín de nuevo vuelve a pedir una nueva solicitud a esta misma academia. Le responde la academia con un término que era llamarnos mexicanenses. Ajá. O sea, no mexiquenses, sino mexicanenses. En su momento hay algunos escritos donde Mario Colín dice que para él se le hizo inclusive una burla a este concepto, ¿no? Pero bueno, posteriormente, entre pláticas intelectuales, Mario Colín señala, él es la persona que señala que lo correcto sería llamarnos mexiquenses y lo instaura en 1970, ajá, de la cual lo retoma en su momento Alfredo del Mazo y pues ya en su discurso en 1981 y se empieza a popularizar y además a aceptar este concepto de mexiquenses. Y bueno, es importante aclarar que en el Estado de México pues somos una mezcla y una hibridación de culturas, es decir, ya partiendo de nuestros 5 pueblos indígenas que tenemos, desde los que están en tránsito, desde las personas que de pronto se vienen a trabajar aquí, que son de otros países, no hay que olvidar nuestra raíz española, que también tenemos ahí una parte de eso, que estamos en este mestizaje, entonces, pues somos una hibridación de culturas, ¿no? Y tradiciones, obviamente. Dice que probablemente no han abonado mucho a reafirmar nuestra identidad estatal, atendiendo también que, como les digo, apenas en 1970 se instaura este concepto de mexiquenses, pues digamos que estamos igual en ese proceso de seguir aceptando ese gentilicio, ¿no? Dice, por lo tanto, es necesario reforzar y recordarlo. Ajá. ¿Desde qué momento? Pues considero desde la educación y obviamente más adelante desde la profesionalización. ¿Y por qué? Porque considero que desde la educación, ustedes saben que normalmente en las primarias todos los lunes es, pues hacer los honores a la bandera, ¿no? Cantar el himno nacional y en muchos lugares cantar el himno estatal. Ajá. Entonces, gran parte de esto es lo que va a ir reafirmando esta identidad. Ajá. Y justamente ya en la profesionalización nivel universidad, pues también es claro que debemos de buscar la manera de reafirmar esa identidad colectiva. Ajá. Si bien queremos reconocernos con el término mexiquenses, por ejemplo, que es el que está actualmente aceptado o no, pero finalmente tenemos que entender que como formamos parte de una colectividad, nuestra identidad no debe ser individualista y por lo tanto pues, tendríamos que buscar la manera en aportar algo a la sociedad más allá de nuestra mera existencia. Bueno, y vemos que también este concepto mexiquense lo vemos instaurado en varias campañas políticas o desde el ámbito político. César Camacho Quirós lo utilizó en su eslogan, orgullosamente mexiquense, ajá, y a su vez la canción Yo soy mexiquense, que yo creo que la mayoría de ustedes la conoce, se escuchó en los eventos donde se presentó el gobernador Erubiel Ávila. Entonces, ¿cómo lo ven? Pues le han dado bastante relevancia y
a este gentilicio que es mexiquense. Y bueno, a manera de conclusión, por ahí buscando algunos artículos respecto del tema, algunos autores señalan que pues la identidad individual, pues no debe de entenderse como única, ¿no? Sino que vivimos en una sociedad heterogénea, no homogénea. Entonces, por lo tanto, pues tenemos que respetar las identidades. ¿Mm? Y justamente nuestra propia identidad se debe de desarrollar en un ente un poquito más amplio, que en este caso sería la sociedad, y justamente en la presente situación, pues una entidad federativa. Bueno, sin olvidar también que pues normalmente venimos de otros municipios y que estos también tienen sus propios gentilicios, o que inclusive en mi caso, pues pertenezco a un pueblo indígena. Entonces por lo tanto me concibo desde mi propio origen, que es mi cultura, pero después desde mi municipio y luego desde mi propio estado, y pues obviamente no puedo olvidar que soy mexicana y también me concibo a partir de mi propia nacionalidad. Bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco que me hayan escuchado desde mi lengua, que sería decirle gracias, Pokunampunku, Techtojico, Shigiyoro, Coviñago, gracias a todos ustedes. TUWEMEX. Administración 2025-2029.